¡Qué vuelta, mi gente! ¿Listos para un viaje al pasado? Hoy vamos a conocer la historia de un tipo que le dio un vuelco a Europa, Napoleón Bonaparte. Sí, señores, el mismísimo emperador. Un hombre que salió de abajo, con más ambición que dinero, y terminó conquistando media Europa. Desde su islita natal hasta los palacios de Francia, Napoleón dejó su huella bien marcada. Acompáñenme a descubrir la vida de este personaje tan singular, llena de triunfos, fracasos, genialidades y meteduras de pata. Prepárense para conocer algunos secreticos que a lo mejor no sabían, mientras destapamos juntos el misterio de Napoleón Bonaparte, una historia que dejó huella. Napoleón nació en Ajaccio, Córcega, en 1769. Esta pequeña isla del Mediterráneo, con su mezcla de culturas y paisajes impresionantes, fue el primer hogar del futuro emperador. Su familia, de abolengo pero con poco billete, lo mandó a estudiar a Francia. Aunque eran nobles, no tenían los recursos de otras familias aristocráticas, lo que hizo que la educación de Napoleón fuera una inversión significativa para ellos. En la escuela militar de Brienne, el joven Napoleón demostró ser un fuera de serie, con una pasión tremenda por la historia militar. Desde muy joven, se destacó por su inteligencia y su capacidad para comprender tácticas y estrategias complejas. Leía más que un ratón de biblioteca, devorándose las historias de Alejandro Magno, Julio César y otros jefes militares del pasado. Pasaba horas en la biblioteca, sumergido en los relatos de grandes conquistas y batallas épicas, soñando con emular a sus héroes. Aunque se burlaban de él por su acento corso y su baja estatura, Napoleón no se achicaba. Su determinación era inquebrantable, y cada burla solo alimentaba su deseo de demostrar su valía. Su determinación y confianza en sí mismo lo ayudaron a destacarse en sus estudios y a desarrollar una mente táctica de primera. No solo se destacaba en el aula, sino también en los ejercicios prácticos, donde su habilidad para planificar y ejecutar maniobras complejas impresionaba a sus coteipos Adan Stux Toran Nipont Eamon 1685, con apenas 16 añitos, se graduó de la Academia Militar y comenzó su carrera como oficial de artillería. Su juventud no fue un obstáculo, al contrario, su energía y entusiasmo lo impulsaron a aprender y crecer rápidamente en su nuevo rol. ¿Quién iba a decir que ese jovencito callado y estudioso se convertiría en uno de los líderes militares más importantes de la historia? Su ascenso fue meteórico, y su nombre pronto sería sinónimo de genio militar y ambición desmedida. Desde sus primeros días en la academia hasta sus grandes campañas, Napoleón siempre mostró una capacidad única para inspirar y liderar a sus hombres, dejando una marca indeleble en la historia. La Revolución Francesa de 1789 le dio a Napoleón la oportunidad de brillar. Su genialidad militar se hizo evidente en el sitio de Tolón en 1793, donde su estrategia magistral llevó a la victoria a las fuerzas revolucionarias. Este triunfo le valió el ascenso a general de brigada a los 24 años. Napoleón siguió cosechando victorias en Italia, derrotando a los ejércitos austriacos y consolidando su fama de estratega imbatible. El pueblo francés lo aclamaba como a un héroe, y su popularidad crecía con cada triunfo. En 1799, aprovechando la inestabilidad política en Francia, Napoleón lideró un golpe de estado que lo catapultó al poder como primer cónsul. Así comenzaba una nueva era para Francia, con Napoleón al mando. Como primer cónsul, Napoleón puso en marcha un montón de reformas que modernizaron Francia. No solo se centró en la política y la economía, sino que también transformó la sociedad francesa en múltiples aspectos. Creó el Banco de Francia, una institución que estabilizó la economía y fomentó el crecimiento. Además, cambió el sistema educativo, estableciendo una estructura que promovía la meritocracia y la educación laica, y creó el Código Napoleónico, un conjunto de leyes que todavía hoy influyen en las leyes de muchos países. Este código unificó y simplificó el sistema legal francés, garantizando derechos civiles y estableciendo principios de igualdad ante la ley. Pero la ambición de Napoleón no se detenía en Francia. Su visión iba más allá de las fronteras nacionales, soñando con un imperio que abarcara toda Europa. Al frente de la Grande Armée, el ejército más poderoso de Europa, Napoleón se lanzó a una serie de campañas militares, lo llevaron a contaba. Aunque se quitas de esta
del continente. Su ejército, como bien entrenado y disciplinado, era temido por todos. Victorias como las de Marengo, Austerlitz y Jena lo consagraron como un genio militar y sembraron el pánico entre sus enemigos. Cada batalla no solo aumentaba su territorio, sino que también consolidaba su reputación como estratega invencible. Sus estrategias innovadoras y su capacidad para adaptarse rápidamente a las circunstancias del campo de batalla lo hicieron casi imparable. Los ejércitos enemigos, a menudo superados en número y moral, caían uno tras otro. El imperio de Napoleón se extendía desde España hasta las fronteras de Rusia, abarcando una vasta extensión de territorio. Su influencia se sentía en cada rincón de Europa, y su nombre se convirtió en sinónimo de poder y ambición, y su nombre se escuchaba en cada rincón de Europa. Los periódicos de la época no dejaban de hablar de sus hazañas. Los rumores sobre sobre sus próximas conquistas mantenían a todos en vilo. Napoleón no solo cambió el mapa de Europa, sino que también dejó una marca indeleble en la historia. No todo fue color de rosa para Napoleón. Aunque sus victorias iniciales lo catapultaron a la fama y consolidaron su poder, su ambición desmedida lo llevó a tomar decisiones que resultarían fatales. La desastrosa invasión de Rusia en 1812 marcó un antes y un después en su suerte. Napoleón subestimó el poder del invierno ruso y la resistencia del pueblo ruso. El invierno ruso diezmó al ejército francés, con temperaturas extremas y la falta de suministros adecuados. Los soldados, que alguna vez fueron invencibles, ahora luchaban por sobrevivir en un entorno hostil, y la derrota en la batalla de Leipzig en 1813 debilitó aún más su imperio. Esta batalla, conocida como la Batalla de las Naciones, fue una de las más grandes de las guerras napoleónicas, y reunió a una coalición de fuerzas europeas decididas a poner fin a su dominio. En 1814, las fuerzas aliadas entraron en París, marcando el colapso del poder de Napoleón en Europa. La ciudad, que alguna vez fue el corazón de su imperio, ahora caía en manos de sus enemigos, obligando a Napoleón a renunciar y exiliarse en la isla de Elba. Este pequeño territorio en el Mediterráneo se convirtió en su nuevo hogar, lejos de la gloria y el poder que una vez conoció. Pero la historia no terminaba ahí. Napoleón, con su inquebrantable determinación, no estaba dispuesto a aceptar la derrota. En 1815, Napoleón escapó de Elba y regresó a Francia, en un audaz movimiento que sorprendió al mundo entero. Su regreso, conocido como los 100 días, fue un intento desesperado por recuperar su imperio, donde fue recibido con los brazos abiertos por el pueblo. La gente, aún recordando sus días de gloria, lo aclamó como su líder una vez más, reunió un nuevo ejército y se enfrentó a las fuerzas aliadas en la batalla de Waterloo. Esta batalla sería decisiva, un último intento por restaurar su imperio y su legado. Esta vez, la suerte le dio la espalda. A pesar de su brillantez táctica, las fuerzas aliadas, lideradas por el duque de Wellington y el mariscal Blücher, lograron derrotarlo. La derrota en Waterloo puso fin al imperio de Napoleón. Este evento no solo marcó el fin de su reinado, sino que también cambió el curso de la historia europea, y marcó el comienzo de su segundo y último exilio. Esta vez fue enviado a la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde pasaría el resto de sus días, reflexionando sobre su meteórico ascenso y su inevitable caída. Después de su derrota en Waterloo, Napoleón fue exiliado a la lejana isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Ahí, vigilado día y noche por los británicos, pasó los últimos años de su vida. Aislado y lejos del bullicio de Europa, Napoleón tuvo tiempo para pensar en su vida y sus logros. El 5 de mayo de 1821, Napoleón Bonaparte murió, cerrando así el último capítulo de una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia. Su legado, sin embargo, sigue vivo hoy en día, en las leyes que creó, las instituciones que fundó y en el recuerdo imborrable que dejó en la memoria de la humanidad.